Cuando comienzo mi día, organizo todo acorde a cómo lo necesite. Trato de que no quede algo suelto. Mi jornada avanza y algunos problemas empiezan a sumarse al itinerario de imprevistos. ¿Sigo calmado? Ya me lo pregunto cada 10 minutos. Me han llamado de casa. Una calamidad doméstica desvía mi atención en el trabajo. ¿Qué ha pasado?, pregunto. Hay un problema con unos arreglos que se están haciendo. ¿Voy por un café? ¿O mejor por un té? ¿O mejor por agua? Bueno, quizá me venga bien un whisky. Tengo que volver. Mi jefe me está llamando. Envié el informe equivocado. Estrés. Bienvenidos al podcast Psicología Contigo de lamentesmaravillosa.com. Un espacio de conversación y explicaciones sobre psicología. Psicología Contigo. Hola, bienvenidos a un encuentro contigo. Una sección de nuestro podcast Psicología Contigo, donde hablaremos íntimamente de psicología. Mi nombre es Steven Daniel y hoy vamos a hablar de un tema, ¿sí? El turno es para un tema que suele ser muy conocido en las sociedades. Mucha carga, asumir problemas de una manera obsesiva, todo lo que tiene que ver con el estrés en este encuentro contigo. ¿Qué pasa cuando nos saturamos de situaciones adversas o incluso amenazantes? Fisiológicamente, nuestro organismo emite una alerta que viene a ser básicamente un conjunto de mecanismos de defensa para afrontar dichas situaciones. Aunque solemos tener estrés cuando nuestras herramientas se vuelven insuficientes o nos consideramos incapaces de asumir lo que nos confronta. En este proceso entran en juego factores determinantes como las propias demandas del entorno que nos rodea y nuestra capacidad para asumirlas. Justo en medio de ellos están las percepciones que tengamos y la forma en cómo experimentamos las sensaciones producto de ese contacto individuo-entorno. No podemos olvidar que el estrés es una reacción natural del ser humano. En realidad nos ayuda a sobrevivir en escenarios en los que definitivamente nos cuesta tener un proceso de adaptación sencillo y práctico, aunque es respetable el proceso de cada persona. A menudo, en episodios de estrés, podemos encontrarnos estas características. Una situación nueva que nos exige un cambio, falta de información, precisamente sobre esa situación que nos estresa. Incertidumbre, ¿qué nos va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Ambigüedad, ¿y si la razón es esta o es aquella? Yo leí que a veces puede ser de una forma, pero me dijeron de otra hoy. No sabemos cómo manejarlo. Y bueno, además el estrés puede provocar alteraciones biológicas en el organismo, que incluso pueden llegar a ser graves si hablamos de estrés crónico. Vamos a la teoría. El doctor Hans Selye, austrohúngaro, precursor en el estudio del estrés, definió este término como la respuesta adaptativa del organismo ante los diversos estresores. Esta respuesta fue denominada Síndrome General de Adaptación y consta de 3 etapas. Alarma de reacción. Esto es cuando el cuerpo detecta el estresor. Fase de adaptación. En este punto, el cuerpo reacciona ante el estresor. Y la fase de agotamiento, por su duración o intensidad, evidentemente, nuestro cuerpo se agota y suceden algunas alteraciones biológicas. Ahora bien, ¿qué son los estresores para Selye? Nosotros lo habíamos definido con otras palabras. Las demandas del entorno que nos rodea. Circunstancias complejas, situaciones imprevistas o adversidades, condiciones personales, profesionales, familiares, ¿sí? Cosas que de alguna manera nos absorben y que percibimos consciente o inconscientemente como una amenaza o como una dificultad. En las dinámicas de estrés es importante conocer de qué manera afrontarlo, o bien sea sobrellevarlo. De esta forma, entonces, podemos plantearnos un par de preguntas. ¿Por qué una situación puede ser un desafío o una amenaza para nosotros? Es decir, determinar los límites de lo que puede significar una situación generalmente estresante. ¿Desde qué punto parte? Otra pregunta sería, ¿por qué la misma estrategia es eficaz para uno e ineficaz para otros? En un rato vamos a ver algunas recomendaciones. Pero esta pregunta es importante empezar a responderla desde ahora. ¿Por qué?
Habrá distintas maneras de gestionar situaciones de estrés. Es importante encontrar aquello que nos haga sentir tranquilos y tranquilas y que a la par restablezca poco a poco el equilibrio. Otra pregunta: ¿por qué ante la misma situación unos evitan y otros buscan apoyo? Porque los procesos son distintos, evidentemente. Cada quien lleva sus acciones conforme a cómo le van favoreciendo. Ahora bien, la clave en este tipo de episodios es la capacidad de aprender a autogestionarse, sea acompañado de un profesional o encontrando formas que nos permitan lograrlo. ¿Por qué unas personas se adaptan y otros no? Esta es una pregunta clave. En esas preguntas que nos podemos hacer constantemente en una situación de estrés es por qué unas personas se adaptan al estrés y a otras personas, por ejemplo, si usted está en esta posición, ¿por qué se te hace tan difícil? Hay casos en los que se tolera más sencillo una situación de estrés y otras en los que no. Es el caso de las personas, por poner un ejemplo, que asimilan una carga estresora en el entorno laboral y son capaces de llevar a cabo sus actividades bajo presión. Por el contrario, otras personas no son tan dadas con este ritmo. Y no significa que esté mal, sino que estamos adaptados a condiciones diferentes y las experiencias juegan un papel vital. La tolerancia al estrés es directamente proporcional a las veces que hayamos estado expuesto a él y la forma en la que se haya aprendido a gestionar. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo gestionamos? A continuación, veremos algunas recomendaciones para gestionar el estrés. Identificar el momento en el que comienza el estrés. El proceso de reconocimiento es importante para cada paso. Lo primero es identificar las señales físicas del estrés, es decir, ¿en qué parte del cuerpo sientes que está somatizando tu estrés? ¿Dónde se está ubicando? Algunas veces se puede manifestar con tensión muscular, sensación de irritación, mezclada con angustia, incluso dolor en la nuca y hasta estreñimiento. Aplicar técnicas de respiración. Hay técnicas un poco más complejas, otras más sencillas. Esta es una común. Busca una posición cómoda, toma aire y expúlsalo. Inhalar y exhalar a ritmo lento mientras te centras en ello irá generando una sensación de relajación. Y eso también oxigena un poco para poder tomar mejores decisiones y tener mejores ideas. A veces no podemos pensar con la cabeza llena de tantas situaciones y tantos problemas y tantos casos que incluso nos desesperan un poco. Por eso es bueno tener un tiempo para respirar, para tomar aire, para inhalar, exhalar y poder concentrarnos en una situación que nos genere tranquilidad. Desviar la atención. Entre más fijes tu mente en estas fuentes de amenaza, más estresado vas a sentirte. Toma tiempo para despejar la mente, aunque sea un par de minutos. Quizás sea útil para ti caminar un poco y salir. Todo lo que consideres apropiado para despejarte es válido, siempre y cuando no sean cosas nocivas. Emplea pausas activas. Si se trata de estrés en el trabajo o incluso en tu actividad escolar o universitaria, puedes considerar un tiempo corto de pausa activa. Levantarte del asiento, estirar las extremidades superiores e inferiores, mover la cabeza de un lado a otro, moverte en el espacio en donde acostumbras a realizar las actividades frecuentes de trabajo o estudio, tomar agua, mirar una imagen relajante o algo que te transmita sensación de tranquilidad y luego, si logras sentirte mejor al cabo de un par de minutos, podrás retomar tus labores. Reinterpretar la experiencia. Intenta reconocer todas las expresiones que ese estado produce en ti. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo están los latidos de tu corazón? ¿Hay desespero? ¿Qué clase de pensamientos llegan a tu mente? Estas y otras preguntas te ayudarán a reinterpretar lo que estás sintiendo, a saber cómo gestionarte, saber realmente cómo sientes o cómo te sientes en una situación de estrés. Y cuando esto sucede, aprendes precisamente la autogestión y la sensación de tensión se va disipando paulatinamente. Otras recomendaciones para tener en cuenta son: establecer prioridades. No te preocupes por hacer todo en un solo espacio. Si no es necesario asumir todas las actividades, prioriza lo más urgente.
Lo demás puede esperar el próximo turno según tu calendario. Manténgase en contacto con personas que pueden proporcionar apoyo emocional y de otra índole. La ayuda no está de más. Si necesitas apoyo de tus seres queridos, bien sea familia, amigos, compañeros de congregación, puedes pedirla. Quizá la conversación con allegados pueda favorecer la reducción del estrés. Realiza actividades relajantes que disfrutes. Si te gusta leer, escuchar algo de música, hablar con amistades, los videojuegos, no tengas reparo en tomar un tiempo disponible para poder hacerlo. Evita pensar obsesivamente en los problemas. Los problemas no se van a ir por pensar obsesivamente en ellos. Sí, suena duro, pero es cierto. Tranquilidad. Hay que asumirlos paso a paso cuando nos sintamos preparados para ello. La idea es aprender a gestionarlos. Si no sabes cómo hacerlo, una ayuda no vendría mal. Mejora tu dieta, aliméntate bien. El estrés se concentra en órganos de nuestro sistema digestivo, así que es mejor cuidar lo que comemos para evitar malestares estomacales, cólicos, estreñimiento y otros padecimientos que pueden resultar complicados. Duerme lo suficiente. El descanso es importante para mejorar nuestro estado de ánimo. Puede que algunas veces necesites realizar actividades que te lleven a extender tu jornada diaria. Evalúa si es saludable para tu organismo, porque trasnochar podría jugarte malas pasadas en el día posterior. Lo mejor siempre será dedicar horas suficientes para dormir. Haz ejercicio físico cada día. El estrés se esfuma, se va, desaparece un poco. Cuando entrenas, haces deportes o bailas, tomas clases, de aeróbicos, bailas, estás siempre en movimiento. Eso es importante. Es una manera, de hecho, de gestionar el estrés. Además, reduce la ansiedad, la depresión y mejora el estado de ánimo. Estas son algunas recomendaciones importantes para tener en cuenta acerca de cómo gestionar el estrés. Recuerda que nuestro espacio de conversación sobre temas de psicología no sustituye la terapia. Si estás padeciendo episodios de estrés crónico, te recomendamos acudir a un profesional. Mi nombre es Steven Daniel y esto es Un Encuentro Contigo, una sección de nuestro podcast Psicología Contigo, donde hablamos íntimamente, tú y yo, de psicología. Hasta una próxima oportunidad. Esperamos que hayas disfrutado este podcast. Descubre más contenido sobre psicología en el sitio web lamenteesmaravillosa.com. Psicología Contigo.